Bueno, creo que ahora sí podemos dar inicio. Oficialmente, pues un gusto saludarles. Mi nombre es Michael Solís, yo soy, bueno, funcionario de la sede de la UNED de Pérez Celedón. Estoy al frente del proyecto que en su momento nació como una campaña informativa y preventiva del acto suicida en los jóvenes del cantón de Pérez Celedón. Nació en posterior a pandemia, ¿verdad? Sin embargo, conforme pasó el tiempo y tomando en cuenta que la pandemia nos limitó a estar en procesos presenciales, pues en su momento se empezó a dar todo virtual. Logramos tener mayor alcance con las actividades que desarrollamos a lo largo del tiempo y pues ahora el proyecto pues ha tomado un rumbo no diferente, pero más enfocado en un tema general que es la salud mental, ¿verdad? En general. Seguimos trabajando de la mano de profesionales en el área de psicología, como lo es la profesional Melissa Céspedes, ¿verdad? Que nos colaboró en su momento en el proyecto en el 2021 cuando arrancamos con actividades relacionadas a este tema. Nosotros, pues desde la UNED, sede Pérez de León y UNED a nivel general, pues recalcamos el compromiso que existe, no solamente nuestro, digamos, en la sede, a nivel de la UNED en general y de otras instituciones, ¿verdad? Tanto públicas como privadas, en el tema relacionado a la salud mental, que hoy por hoy, digamos, creo que venimos de muchas actividades relacionadas a este tema, pero creo que ninguna está de más, ¿verdad? Siempre vivimos recalcando la importancia de temas significativos como el estrés, la ansiedad, que están día a día, ¿verdad? Con nosotros y pues la forma correcta de que podemos manejarlas, gestionarlas, ¿verdad? Para que no nos afecte en nuestras vidas. Entonces, pues para mí es un placer, ¿verdad? Darle la bienvenida a Melissa y al mismo tiempo el agradecimiento por un año más estar con nosotros, colaborándonos. Ad honorem, ¿verdad? Que es algo a reconocer también, que le identifica también como profesional y también el compromiso que existe en el manejo de estos temas, en la divulgación de información. Entonces, darle la bienvenida y el agradecimiento, Melissa, adelante. Bueno, buenas noches. No, igual un gusto para mí poder compartir por lo menos una vez al año. Creo que son oportunidades necesarias porque no tenemos tanto acceso a la salud mental, ¿verdad? O sea, quisiéramos pensar que, ¿verdad? Que acceder a una información así no es tan sencilla. Entonces, yo creo que tener 36 personas conectadas es una maravilla, ¿verdad? Y creo que se va a transmitir. Entonces, la información va a quedar por ahí. Entonces me parece maravilloso. Pensaría, ¿verdad? Que como vamos a estar más o menos una hora, pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿verdad? Y entonces puede que se vayan respondiendo, si no destinamos un momentito al final. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y voy a empezar a compartir pantalla por acá. Igual ahí yo voy a estar pendiente también del chat, Ajá, Melissa, y está de bien. las manitas levantadas en caso de que haya alguna pregunta ahí. Y si Ok, no, pues al final, pues sí tenemos ese espacio, ¿verdad? Por lo menos unos 5 o 10 minuticos para que puedan compartir sus apreciaciones. excelente, perfecto. Bueno, ahí se me quedó el 2021. Pero bueno, me quedé pegada en ese periodo. Pero bueno, vamos a desarrollar un tema. Cuando se planteó como el desarrollo de estos temas, a veces como que, no sé si han notado, pero hay muchas personas hablando de salud mental ahora. Entonces vemos los TikTokers, ¿verdad? Los influencers. Entonces ahora todo el mundo habla de salud mental. Entonces como que todas las personas, sin ser profesionales en salud mental, hablen de ansiedad, sobre el estrés, ¿verdad? Entonces hace que las personas se tiendan a confundir con mucha facilidad. Entonces, ¿qué quiero como resaltar el día de hoy? Que podamos diferenciar lo que es ansiedad, ¿verdad? Porque entonces la ansiedad tiene muchos síntomas específicos y el estrés, ¿verdad? Y como emociones complicadas podríamos pensar, ¿verdad? Que hay muchas cosas que podrían propiciarnos estados ansiosos. Es más, a nivel como de consulta psicológica, me sucede muchísimo que la gente, ¿verdad? Como que llega a la consulta, pero nunca identifica que lo que tiene es un cuadro de ansiedad, por ejemplo, porque hay síntomas que uno ni se imagina que son síntomas ansiosos, ¿verdad? Me pasó hace un tiempo que compartí esta misma información, pero en un medio de comunicación, y entonces la gente se identificó muchísimo porque decían, Dios santo, ¿cómo iba a vincular esto? ¿Verdad? Entonces vamos a ver que la ansiedad
tiene muchas características y hablamos a veces mucho de depresión, pero no tanto de la ansiedad. Entonces voy a como enfatizar que sigue siendo uno de los motivos de consulta muy frecuentes. Por ejemplo, no sé si sabían, pero dentro de los síntomas de la ansiedad, a veces pensamos que ser ansioso es únicamente como tener palpitaciones o una persona muy nerviosa, ¿verdad? Lo que la gente como tradicionalmente y como todos estamos tan familiarizados, entonces la gente dice, ay, es que estoy muy ansioso, ¿verdad? Es que estoy depresivo. Pero no es así, estamos desde la cultura general. Por ejemplo, hay dos síntomas de la ansiedad fisiológicos que la gente no los vincula, que uno es, antes de empezar a definir, que uno es la disfagia, que la disfagia es una dificultad para tragar, ¿verdad? Una dificultad como que me genera cierta incomodidad independientemente de cualquier tipo de alimento, ¿verdad? Sea sólido, sea líquido. Entonces las personas empiezan a experimentar mucho miedo cuando consumen algún alimento, ¿verdad? Porque entonces sienten, bueno, yo ando con tos a propósito, ¿verdad? Pero por aquello, a las personas como que les da mucho miedo tragar y entonces en el trabajo empiezan a aislarse, por ejemplo, empiezan a perder peso y la gente cree que tiene algo, ¿verdad? Fisiológicamente hablando, que obstaculiza el procesamiento de los alimentos. Entonces la disfagia es un síntoma ansioso no común y las personas, obviamente, cuando la gente escucha esto, dice, mira, yo padezco de eso y no sabía. Y entonces mejor me aíslo en mi trabajo porque me da pena que me vean que siento que me voy a atragantar y no es así, ¿verdad? Entonces hay disfagias de muchos tipos, ¿verdad? Porque incluso uno pensaría que solo con sólidos, hasta con líquidos. Yo voy a tomarme un refresco con pajilla y tomo y siento que me voy a atragantar de alguna manera, que algo va a pasar ahí. La disfagia es un síntoma y el otro síntoma que tal vez se relaciona un poco, pero no tanto, por eso empiezo con dos síntomas importantes, porque las enfermedades como más de tipo emocional o psicológico tienen mucha manifestación somática, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Ahorita vamos a ver como todos los síntomas y cómo la pueden ustedes diferenciar, porque de repente podría ser que ustedes tengan un trastorno ansioso y no sabían. Entonces yo creo que tener estos espacios son muy valiosos. Otro síntoma común tiene que ver con problemas gastrointestinales. Entonces, digamos, es una persona que tiene que estar orinando con frecuencia, sin que tenga ninguna infección ni ninguna característica en particular. Entonces, son personas que me dicen, Melissa, yo llego a una sala de espera, llego a algún lugar y yo tengo que mapear el baño, porque si no, no me siento tranquila. O también hay como, no solamente como orinar, sino que tiendo a tener, ¿verdad? Como diarrea, ¿verdad? O siento como a tener, que no como ciertas cosas y voy a salir, que tengo que prepararme muchísimo, ¿verdad? Que tengo que estar mapeando un baño. Y entonces vieras que es interesante que a veces estas cosas que podrían, digamos, verse como muy superficiales, generan una disfunción en las personas. Nunca se me olvida esta paciente que tenía que hacer viajes a Limón constantemente. Y entonces me decía, Melissa, yo duro casi que más de lo que se dura ya para llegar, porque yo tengo que pasar a todos los baños que hay. Cuando tratamos la ansiedad psicológica, químicamente, ella me decía, es que es increíble ver que yo nunca identifiqué en años que esto era un síntoma de ansiedad. Entonces, no sé si lo conocían, ahí como que pueden comentar también. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Que la ansiedad es, vamos a ver, es un mecanismo que tiene como de sobrevivencia al ser humano, ¿verdad? La ansiedad es, y para los que han experimentado, ¿verdad? Es una manera en que nosotros nos defendemos, ¿verdad? Como dice ahí, ¿qué pasa con la ansiedad que puede comprometer mucho, ¿verdad? De nuestra vida cotidiana? Pero ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Que el cerebro como que interpreta que hay un peligro. Que hay un peligro que no es necesariamente real, ¿verdad? Sino que genera que mi cuerpo responda defensivamente. Entonces, por eso es que cuando hay ansiedad, las personas experimentan muchos síntomas como de, es que quisiera como salir corriendo, es que empiezo a tener sudoración, es que tengo muchas palpitaciones, es que me cuesta tragar. Ujú. ¿Por qué? Porque hay mucha manifestación, digamos, somática, ¿verdad? A través de la ansiedad. Entonces, recuerden esto. Por ejemplo, una persona me dice, Melissa, yo estoy en la compu trabajando, di tranquila, no estoy como muy estresada ni nada, pero
uff, abruptamente empiezo a sentir palpitaciones, no puedo respirar y entonces yo digo, ya me va a dar, ¿verdad? Y entonces eso es un cuadro de ansiedad y ahorita vamos a diferenciar ansiedad y ataques de pánico, ¿verdad? También. Entonces, pensémoslo así, es una manifestación que tiene, ¿verdad? El ser humano como detectar peligro, pero no es un peligro real. Es un peligro que ni siquiera a veces, digamos, es como real o tangible para uno. Ah, bueno, ve, Stephanie, sí, vieras que es interesante, hay que ponerle atención, habría que ver la edad de su hija, pero se relaciona mucho con ansiedad y las personas no lo identifican. Por eso quise como mencionar, digamos, esos síntomas iniciales porque son muy comunes. Desde la perspectiva clínica es muy común que yo lo observe, pero la gente nunca lo relaciona con ansiedad. Entonces, cuando los tratamos, la persona mejora su calidad de vida. Entonces, tengo chicos, ¿verdad? Que para salir con sus amigos tienen que hacer como una, digamos, seleccionar muy bien los alimentos y demás porque les da miedo ¿verdad? Que tengan algún accidente por no encontrar un baño. Entonces se dan cuenta que genera como mucha incapacidad. Ahora es interesante, pero dentro de los motivos de consulta más frecuente a nivel del Estado, ¿verdad? Y de salud mental, tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad y la depresión, digamos que está muy, muy parejo, ¿verdad? Se consulta mucho en Costa Rica por ansiedad y por depresión. Sin embargo, como les digo, como la persona no logra identificar que lo que tiene es un cuadro ansioso, entonces no consulta. Y entonces pasan años de años, con sintomatología ansiosa y no la trabajan, porque entonces recuerden que la ansiedad es una enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad de tipo psicológica, ¿verdad? Y entonces tenemos que tratarla como tal. Lo que pasa es que a veces lo que es salud mental pensamos como que se va a quitar con el tiempo, ¿verdad? Por eso les digo, porque como todo el mundo habla de salud mental, ¿qué le dice a uno la gente desde lo popular? Ay, hace ejercicio, vaya a la iglesia, ¿verdad? Es que tenés que cambiar la actitud. Yo pensaría que hacer ejercicio está perfecto, que ir a la iglesia también, que regular nuestros pensamientos también, pero eso no es un tratamiento, ¿verdad? Esos son estrategias que podrían ayudarles, mas sin embargo, no es un tratamiento, digamos, eficiente para regular la ansiedad. Ahorita vamos a adentrarnos más a eso. Bueno, se habla de que la ansiedad como incidencia, ¿verdad? Es más común a veces en las mujeres que en los hombres, de inicio temprano en adolescencia. Sin embargo, ahora vemos niños con ansiedad. Por ejemplo, yo he atendido muchos chicos, ¿verdad? Pequeñitos, pero muy pequeñitos con trastornos de ansiedad. Entonces, por ejemplo, les pongo dos ejemplos porque a mí me parece que con, ¿verdad? Como con ejemplos uno puede entender mejor. Me llega este niño de 7 años que no lograba como adaptarse al sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto que naturalmente cuando uno tiene un chico, ¿verdad? Y va a entrar al sistema educativo, pues obviamente, ¿verdad? Se pone muy nervioso, llora y demás. Eso debería de pasar, o sea, no permanecer. Pues este chico seguía así, mucho malestar, le daban náuseas mientras iba a la escuela, duró meses, ¿verdad? Casi que a mitad de año, entonces consultan conmigo y yo les digo a los papás, es que su hijo tiene un trastorno ansioso, ¿verdad? Entonces, no va a pasar con el tiempo, ¿verdad? No depende de la adaptación a la escuela. Claro, su nivel de ansiedad fue incrementando. Como les digo, tenía náuseas, que se quería vomitar, no podía comer en las mañanas antes de ir a la escuela, entre otras manifestaciones. Cuando iba a exponer, porque ustedes han visto que ahora desde muy chiquitillos hacen como presentaciones, no podía hacerlo por lo mismo, porque le daba casi que como un adulto, ¿verdad? Hay adultos que no pueden enfrentar entornos sociales amplios. Ahora un niño, ¿verdad? Que carece porque está en crecimiento de ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, este chiquitillo lo empiezo a trabajar yo conductualmente, pero su ansiedad era em, sus niveles de ansiedad eran tan grandes, ¿verdad? Que tuvimos que recurrir a medicación temporal, que no lo doy yo, por supuesto, sino que se hace una interconsulta con el psiquiatra infantil. Efectivamente se medicó. La medicación ahora está orientada, que hay muchos mitos sobre la medicación, también está orientada a que sea estrictamente temporal y estrictamente necesaria, más hablando de personas menores de edad. Y vieras que el chico se reguló sus sustancias químicas que generaban la ansiedad y ya el chico pues se le dio de alta, ¿verdad? Porque entonces logramos desde la psicoterapia darle herramientas como las que vamos a ver ahorita,
pero también a nivel farmacológico, porque entonces vamos a ver que la ansiedad tiene orígenes varios. Ujú. Ah, bueno, ¿ves? Dice, tiene 4 años, sí, está muy pequeñita. Habría como que analizar si, por ejemplo, hay historial de ansiedad en la casa. Ujú. Y a veces la ansiedad, ya lo vamos a ver, tiene otras manifestaciones que ya las vamos a ir viendo. Entonces, como dice aquí, hay mucho motivo de incapacidad por eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían como las causas de la ansiedad? Un montón de cosas, ¿verdad? Podría ser desde factores, ¿verdad? Se habla de que hay ciertos genes, ¿verdad? Que propician ciertas conductas ansiosas, ¿verdad? Que todavía está como mucho en investigación. También hablamos de herencia. Habría que ver, por ejemplo, en el caso de esta chica de 4 añitos, ¿verdad? Que está muy pequeñita, si dentro de la casa, por ejemplo, hay, ¿verdad? Trastornos de ansiedad. Que qué es lo que pasa cuando yo hago una entrevista y pregunto por antecedentes a nivel psicológico, la gente me dice, di, yo creo que nadie, ¿verdad? Y yo, bueno, que no esté diagnosticado, ¿verdad? No quiere decir que no hay. ¿Verdad? Porque entonces el problema es ese, que la gente en salud mental padece de cosas y nunca va a atenderse y entonces no tenemos como información. Pero ya ustedes podrían ver a partir de esta información y decir, mira, sí, posiblemente mi mamá era ansiosa, o posiblemente yo soy ansiosa, o mi hijo, ¿verdad? Entonces hay herencia, hay factores de herencia. También hay ciertos desequilibrios bioquímicos. Por eso es que a veces, no en el 100% de los casos, cuando la ansiedad ya hemos abordado a nivel psicológico este tema ambiental, que ya les voy a explicar, entonces es muy posible que ya sea un tema bioquímico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de crecimiento. Yo veo muchos trastornos ansiosos también con ciertos vínculos específicos. Por ejemplo, los chicos con TEA, ¿verdad? Con el trastorno del espectro autista, tienden a tener mucha ansiedad. Las personas que tienen dificultades de socialización, para socializar, para integrarse socialmente, también desarrollan mucha ansiedad. Entonces hay como muchas, ¿verdad? Como comorbilidades y que entonces se unifican. Siempre que yo veo un chico, incluso pequeño o grande, con problemas de socialización, siempre maneja mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay como una correlación interesante entre temas sociales y ansiedad. Entonces también tengo adultos que es Melissa, yo no puedo montarme a un bus porque me da mucho susto esa cantidad de gente y me cuesta respirar. Y entonces ya empiezo, ¿verdad?, a hiperventilar porque entonces se vincula lo social, los entornos cerrados, ¿verdad? Con esta sensación de miedo, porque también en ansiedad hay mucho miedo, ¿verdad? Entonces, dentro de las causas está todo esto que estamos viendo. ¿A qué me refiero con ambientales? Bueno, que pueden haber ciertas circunstancias vitales que van a propiciar un cuadro de ansiedad. No sé, pensemos, por ejemplo, esta persona que sufrió un accidente de tránsito y entonces a partir de ahí cuando se monta el vehículo, ¿verdad? Empieza con sintomatología ansiosa, taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, porque entonces a nivel de su, ¿verdad? De su ciclo vital, el accidente le generó un cuadro de estrés postraumático, ¿verdad? Que además se acompaña por ansiedad, ¿verdad? Entonces esa parte es muy importante. Ujú. Ah, bueno, ¿ves? Stephanie, ok. Sí, digamos que puede haber, en ese caso sería herencia, ¿verdad? Porque entonces si vos tenés y tu abuelo también, entonces sí, hay una línea, hay una alta probabilidad, recuerden que son como si es circunstancial. Vamos a ver, si yo tengo antecedentes, como que, como dicen popularmente, voy comprando ciertos numeritos, ¿verdad? Pero también hay cosas que yo puedo hacer. Eso sí, yo les recomiendo. Si hay, digamos, línea ansiosa o depresiva en mi casa, estén más pendientes de sus hijos porque podrían tener esos factores ahí. No quiere decir que siempre va a ser así, pero siempre yo les digo, vigilen porque entonces los chiquillos podrían desarrollar en algún momento un cuadro de ansiedad. Ahora, ya les expliqué como algunos de los síntomas, pero esta imagen resume lo que es tener un trastorno ansioso. Hay taquicardia, puede haber mucha tensión muscular. No crean, pero cuando la persona me reporta que está ansioso, hay dificultad en las funciones ejecutivas. O sea, me cuesta concentrarme porque estoy más concentrada en lo somático, en lo físico. Estoy más concentrada, me decía otra paciente que es una chica universitaria, ¿verdad? Y ella me dice, Melissa, cuando yo voy a hacer una exposición, tartamudeo, me trabo, se me olvida.
Y ella me decía, y lo peor es que se me olvida lo que tengo que decir y yo sé lo que tengo que decir, ¿verdad? Y yo, claro, porque es que la ansiedad bloquea como las funciones ejecutivas y hace que entonces esté más presente de los síntomas ansiosos y que los demás no noten que está nerviosa, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces hay fallos en la memoria, puede haber sequedad de boca, hormigueo, entumecimiento, lo que les decía, náuseas. Es muy común en los niños ver náuseas y dolor de estómago, sin que haya como una causa fisiológica de fondo, ¿verdad? No sé, que comió algo y le cayó mal o qué sé yo. Y ustedes van a ver que los chicos cuando no quieren comer en las mañanas, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría es por eso, porque saben que si comen se van a sentir llenos y entonces eso les podría propiciar náuseas, por ejemplo, si son ansiosos. Sensación de irrealidad. Hay personas que me dicen, Melissa, yo siento como que estoy, pero no estoy, ¿verdad? Como que yo me siento tan mal, ¿verdad? Que entonces yo como que me disocio, como que mi cuerpo está ahí en la compu, pero yo estoy en otro lado. Tengo una sensación muy rara, ¿verdad? Como que si yo no fuera yo, ¿verdad? Me dice la gente, como si yo me saliera de mí. Y yo sí, claro, porque ya en casos extremos pueden pasar estos síntomas. Hay mucho miedo, hay temblores, sudoración, hiperventilación y no crean, a veces las personas tienen dolor, digamos, corporal, que eso ya es un ataque pánico, que ya lo vamos a ver, donde tengo dolor en el pecho, me irradia hacia el brazo izquierdo, no puedo respirar y entonces, ¿qué piensa uno? Me está dando un infarto. Y entonces la gente va a emergencias porque considera y uno se asusta, porque es que además en la ansiedad hay mucho miedo. Entonces, cuando una persona tiene ansiedad muy exacerbada, empieza a sentir mal las cosas, ¿verdad? Como que si ustedes están experimentando ansiedad, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces uno como que empieza a sentir más su cuerpo y entonces no puedo respirar y entonces me asusto y entonces quiero como salir corriendo y entonces por eso es que muchas veces las personas terminan en el servicio de emergencias, ¿verdad? Por un cuadro de ansiedad. Ujú. ¿Ok? Ah, bueno, Janet, ok, dice, ok, sí. Bueno, ves, ahí habría que trabajar si, por ejemplo, la ansiedad está vinculada a lugares, ajá, donde hay mucha gente, ¿verdad? Si es un tema social, es que lo que hay que ver es como la causa, es si la ansiedad me está generando dificultades sociales o si es al revés, si mis dificultades sociales me está incrementando la ansiedad, ¿verdad? Entonces eso es importante. Sí, Stephanie, esa sensación como estar flotando, como que me salgo, es un síntoma exacerbado de la ansiedad. No debería estar. O sea, por eso les digo, se dan cuenta que tal vez cuando escuchan síntomas que tal vez no sabían, este, uno empieza a darse cuenta que uno normaliza estas cosas. O la gente me dice, dime, Lisa, yo aprendo a convivir con esto y yo es que no debería, porque es que la ansiedad se trata. No hablamos de cura, ¿verdad? Pero la ansiedad se trata. Como que yo les diga que se cura y no vuelve a aparecer, sería muy irresponsable de mi parte. Lo que sí es que se regula un montón y entonces las personas aprenden cómo identificar detonantes o aprenden a identificar a través de su, digamos, percepción corporal cuando están entrando en un cuadro de ansiedad y lo pueden, digamos, evitar que avance a nivel psicológico, ¿verdad? Como con técnicas de cognitivo-conductuales, en fin. Si ya yo agoto esa vía y trabajé técnicas de manejo de conducta, de autorregulación, etcétera, y la persona no avanza. Pero además yo siento que ya tiene más de un año, por ejemplo, de tener esta sintomatología, entonces usualmente yo hago una referencia para que sea el médico el que me ayude a definir si esta persona requiere, ¿verdad?, un acompañamiento eh, a nivel farmacológico, ¿verdad? Ok. Ya casi los voy leyendo. Ahora, la ansiedad se comporta de muchas maneras, entonces quiero como expresarles un poquito más para que vean que no es solamente lo físico. Hasta el momento he hablado mucho de lo fisiológico, ¿verdad? La sintomatología física porque se siente mucho en el cuerpo. Todas las personas lo experimentan diferentes, pero también la ansiedad se puede presentar, digamos, como un sentimiento, ¿verdad? O sea, que ciertas circunstancias me detonan la ansiedad. Ustedes tienen que identificar cuando están ansiosos qué los detona, ¿verdad? Es decir, qué me está generando tensión que podría terminar como, ¿verdad? Un cuadro ansioso y sobre todo que a nivel interno
me detona esto, qué circunstancias me están generando y que ustedes traten de ser más introspectivos, perdón, y tratar de identificar si lo que me detona la ansiedad es cuando estoy comiendo con mis amigos, si lo que me detona la ansiedad es presentar un proyecto en mi trabajo, si lo que me detona la ansiedad, ¿qué es lo que me detona, verdad? Porque eso también va a ser un indicador, porque entonces puede estar relacionada como a pensamientos, recuerdos, etcétera, ¿verdad? Ujú. Ahora, también como síntoma, ¿verdad? Entonces, a veces las personas identifican que esto pasa mucho, chicos y chicas. Vamos a ver, hay mucho pensamiento catastrófico, ¿verdad? Entonces, digamos que ustedes tienen que ir a, no sé, voy a ponerles cosas que la gente me dice, como te quiero una entrevista a trabajo. Melissa, me va a ir súper mal, o sea, yo sé que no voy a salir bien en la entrevista y yo no fijo no va a salir bien porque ya usted se está condicionando de alguna manera a que no vas a tener un buen desempeño. Entonces, una persona ansiosa, que eso también me lo dice mucho, es que Melissa, yo siento que yo puedo ver como a futuro, ¿verdad? Como que yo presiento las cosas, como que yo veo ante una circunstancia, veo 5 escenarios y a veces la gente lo ve hasta como una habilidad como un don, ¿verdad? Y yo no, no, eso es un trastorno de ansiedad. Eso no es una habilidad ni es un don, ¿verdad? Porque entonces la persona ansiosa siempre está viendo a futuro. Y si fuera que ver hacia futuro es como positivo, pero no. La persona con ansiedad piensa en 4 escenarios, pero todos son catastróficos. 4 escenarios en 4 posibilidades por lo que este evento puede salir mal. ¿Verdad? Entonces, la persona con ansiedad, veámoslo así, la persona depresiva está siempre muy hacia atrás en el pasado. Lo que no dije, lo que no dije, lo que no expresé, lo que me sucedió, entonces está vinculada a la depresión. La persona ansiosa está en el futuro, ¿verdad? Entonces me da mucho miedo, no sé qué va a pasar, sé que esto va a salir mal, ¿verdad? Si me cambio de trabajo, mejor no me cambio de trabajo porque es que a lo mejor va a ser peor, ¿verdad? Entonces ustedes ven, ¿verdad? Que pueden haber personas, este, que son así. O ustedes, ¿verdad? Que ustedes dicen, sí, tengo una presentación en el trabajo y va a salir mal, fijo va a salir mal, ¿verdad? Y entonces hay como una creencia negativa sobre el futuro. Entonces pensemos en esto. Vean que ya vimos síntomas fisiológicos, ahora estamos viendo síntomas más de tipo cognitivo, ¿verdad? Ujú. También como síndrome, porque entonces como lo vimos, ¿qué es un síndrome? Un conjunto de síntomas tanto psicológicos como físicos y conductuales. O sea, que la ansiedad también podría ser asociado a otro montón de cosas. Por ejemplo, a mí siempre me parece importante recomendarle a las personas cuando llegan a mi consulta que siempre hay que descartar problemas fisiológicos de fondo. ¿Verdad? Porque entonces no sé si hay consumo de sustancias, ¿verdad? Hay ciertas sustancias que van a exacerbar el ritmo cardíaco. Yo siempre les recomiendo que se hagan, si ustedes dicen, Melissa, yo tengo muchos de estos síntomas que usted está diciendo, hágase un examen de tiroides, ¿verdad? Que es un examen de sangre que mide, ¿verdad? Como la producción de ciertas sustancias. Ah, bueno, ¿ves? Exactamente, Gendry. Yo siempre le recomiendo que se hagan el examen, el perfil tiroideo, ¿verdad? Que es un examen de sangre que mide la TSH, la T3 y la T4. Y si siento que hay como mucho cansancio, mucha debilidad, también vitamina D, que yo pensaría bueno, no es que yo pensaría, es que así es, ¿verdad? Que son las dos áreas que siempre a nivel fisiológico para la salud mental, para nosotros que trabajamos en el área de salud mental es muy importante. ¿Por qué? Porque si la persona es hipotiroidea, es una persona que va a tener tendencia a la depresión, a cuadros depresivos, a aumento de peso, a mayor cansancio, a la famosa niebla mental, no sé si lo han escuchado si son hipo, ¿verdad? Si son hiper, van a tener tendencia a la ansiedad. Entonces son personas como que andan aceleradas, ¿verdad? Siempre. Y entonces tienden a perder más peso, siempre andan como atarantados, ¿verdad? Como nerviosos. Entonces, siempre les recomiendo eso, porque entonces a veces Costa Rica es un país con mucha incidencia de problemas tiroideos, ¿verdad? Y si se siente muy cansado, la niebla mental es cuando digamos, cuando ustedes se sienten como muy bloqueados
voy a usar una palabra como coloquial, ¿verdad? Como que la gente me describe como un lagunazo, ¿verdad? Me dice la gente, perdón, la expresión no es clínica, pero como que entonces como que estoy, pero no estoy. No me acuerdo lo que hice en la mañana. Estoy como conectada, pero, ay, no sé qué era lo que tenía que hacer. No sé de qué estaba hablando, ¿verdad? Entonces la niebla mental aparece, ¿verdad? De esa manera, y entonces la gente lo que se siente es como perdida, ¿verdad? Como a nivel como cognitivo, el problema es ese, ¿verdad? Que si tenemos niebla mental y estamos cocinando, no sé, por ejemplo, y entonces yo dejé los discos encendidos y me fui porque se me olvidó desconectarlos. Entonces no crea, tiene sus riesgos, ¿verdad? O porque pueden haber otros, digamos, otros olvidos que pueden ser potencialmente peligrosos, ¿verdad? Ahora, ay, se me pegó. Por supuesto, ¿verdad? Que también, y como les decía, hay tipos, ¿verdad? Voy a adelantarme como a esa parte. Y diferenciamos lo que es el estrés y la ansiedad, porque no es lo mismo. Es que como les digo, ahora todo el mundo dice, es que estoy estresado, es que estoy ansioso, es que estoy depresivo, y entonces el TikToker, ¿verdad? No sé quién, se pone a hablar de la ansiedad y no tienen como la información necesaria, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que la mayoría que accede a ese tipo de contenido son chicos, ¿verdad? Más o menos adolescentes y población adulta joven, ¿verdad? Entonces es importante como tener información confiable. Digamos que el estrés va a tener un origen muy identificado, no sé, como que es mi trabajo, es la universidad, mientras que la ansiedad es difusa, o sea, a veces uno no sabe por qué está ansioso. Ujú. Las causas del estrés pueden ser factores más externas, ¿verdad? Como les digo, no sé, una amonestación en el trabajo, tengo bajas calificaciones, no sé. Mientras que la ansiedad puede ser más interno, ¿verdad? Como que pensamientos, preocupaciones y demás. La emoción principal en el estrés es la preocupación, ¿verdad? Entonces yo paso como, ay, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo me organizo? Y no sé qué hacer, mientras que la ansiedad genera mucho más miedo. Por eso es que las personas cuando tienen los síntomas ansiosos más fuertes o tienen ataques de pánico, la persona me reporta que tiene mucho miedo de que esté padeciendo de algo, de que le dé un infarto, de que se va a desmayar, de que se va a descomponer. Ujú. El estrés tiene una duración específica mientras esté el estímulo, es decir, que yo ya presenté los trabajos de la U y ya, se bajó el estrés, mientras que la ansiedad puede permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? La gravedad del estrés es menor porque, como le digo, pasado el estímulo externo, baja el estrés. La ansiedad puede ser más grave porque como las personas no consultan para atender su salud mental, entonces el problema es que se va incrementando. Las enfermedades psicológicas no se curan con el tiempo solas, ¿verdad? Que eso es lo que la gente cree. O tengo un déficit atencional, tuve déficit atencional, me diagnosticaron un déficit atencional en la escuela. Entonces la gente como que asocia que ya eso como que cuando uno crece se le pasó. No, uno sigue con el déficit atencional para el resto de su vida y entonces son los adultos que uno ve desorganizados, olvidadizos, que se les olvida ciertas cosas, que se sientan en la combo y tienen que hacer algo y entonces hacen 1500 cosas menos lo que tenían que hacer. En fin, muchas dificultades de planificación, procrastinar, ¿verdad? Desorganización, caos, 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 ¿verdad? Entonces todo lo que es emocional y psicológico que no se atiende incrementa con el tiempo. Por supuesto que en el estrés, ¿verdad? De nada, trabajamos estrategias para regular el estrés, mientras que en ansiedad tenemos que ver si tenemos que trabajar desde una perspectiva psicológica o farmacológica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente cuando nos llega una persona con ansiedad? Ver como el origen, que ya lo vimos, ver qué tipo de ansiedad está presentando, si lo detona algo externo, si es más endógeno o exógeno, ¿verdad? Si es algo externo o es algo interno. Y si ya avanzamos a nivel psicológico y no vemos como una evolución favorable, ¿verdad? Entonces tenemos que referir para valoración farmacológica. Ahora, los trastornos de ansiedad, la ansiedad no es una. La ansiedad tiene todo este tipo de áreas. Por eso es que cuando uno habla de ansiedad, uno diagnostica la ansiedad, pero tiene que ver qué tipo de ansiedad es. Igual pasa con la depresión, pero hoy quise concentrarme más en ansiedad, ¿verdad? Sería bonito uno de depresión en otro momento, ¿verdad? O el otro año, no sé, porque cada cuadro clínico tiene características diferentes. Entonces la gente habla de la depresión, la ansiedad, como si fuera una entidad sola. No, hay tipos. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad vemos el mutismo selectivo para los que tienen chicos, ¿verdad? Que son estos chicos que
Se les dificulta mucho hablar o hablan solo en ciertos contextos específicos. Habría que ver el mutismo selectivo y entonces lo vemos con terapia de lenguaje, ver si es que hay una condición vinculada. Los chicos con TEA tienden a presentar mucho mutismo selectivo o con trastornos de ansiedad muy severos. El mutismo selectivo se trabaja, se trata, ¿verdad? Hay una colega muy carga acá que desarrolló un libro para trabajar el mutismo selectivo a través de la arteterapia. El trastorno de ansiedad social o la fobia social, ¿verdad? Que son esas personas que tienen gran dificultad para vincularse socialmente, ¿verdad? Entonces, lo que para cualquier persona sería muy sencillo, para estas personas no lo es, o sea, como son evitativas, entonces, y recuerden que somos seres sociales. Si bien no es como que uno, ¿verdad?, tenga que tener un grupo gigantesco de amigos o ser un vacilón con los amigos, pero somos seres sociales. Las redes de apoyo son muy importantes. Esta persona es evitativa o se siente sumamente incómodo, inadecuado, como es que yo no sé qué decir en un entorno social. Siento que si voy a decir algo va a ser como una tontera, ¿verdad? Es que no, y estoy hablando de adultos, ¿verdad? No estoy hablando de chicos. Entonces eso genera cierta fobia social, un temor exagerado, exacerbado a enfrentarme a las personas. Tengo personas también, pacientes que por su historial, no sé, mujeres que tienen mucho miedo a enfrentar a hombres o hombres que tienen mucho miedo a enfrentar a mujeres porque tienen experiencias traumáticas también. Eso pasa. Está el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Cuando la persona está en abstinencia, ¿verdad? Por dejar el consumo de sustancias, pues también puede desarrollar ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada es el que más diagnostico yo, que es como su palabra lo dice, generalizada. Entonces, todo me genera ansiedad. Yo me levanto y me acuesto con sintomatología ansiosa. Tengo que ir al baño constantemente, sigo pensamiento rumiante, chicos, es otra característica de la ansiedad. Y pienso y sobredimensiono y me hago unas historias en la cabeza impresionantes, ¿verdad? Que como les digo, a veces la gente me lo pone como una habilidad y yo no, 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 eso no es un talento, ¿verdad? Eso es un trastorno de ansiedad. Porque entonces la persona cree que como puede ver como hacia futuro, ¿verdad? Escenarios, es una habilidad y no, porque entonces uno se cansa de pensar. No sé, los que han tenido pensamiento rumiante me van a entender. Hay tanta producción de pensamientos que la gente me dice, Melissa, es que yo quisiera como apagar mi cabeza en la noche y yo no dejo de pensar. Todos estamos pensando y dialogando internamente, ¿verdad? Todos lo hacemos, pero que usted se acueste y que no pueda desconectarse del trabajo y que esté pensando en una situación constantemente y que usted no pueda dormir, es muy complicado. Está el trastorno de pánico, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, o los ataques de ansiedad, que la persona tiene sintomatología muy parecida a un infarto, ¿verdad? Y chicos, es de las cosas, digamos, más complejas que uno puede como escuchar, ¿verdad? Porque es muy incapacitante. Ujú. Fobias específicas, bueno, hay fobias a las arañas, a manejar, a un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ya la fobia es un temor exagerado y evitativo. Ujú. Y el trastorno de ansiedad por separación, eso lo vemos en los chicos únicamente, ¿verdad? Cuando los chicos, por ejemplo, el pequeñito que les decía, ¿verdad? Que si está bien que cuando uno va a entrar a la escuela, le da mucho miedo quedarse solito, ¿verdad? Es un proceso, digamos que natural. em, ya es un trastorno de ansiedad, de ansiedad por separación. Yo no puedo estar sin mi mamá, sin papá, no me pueden dejar con otra persona y es complejo, ¿verdad? Porque, tipo, la mayoría de las familias tenemos que trabajar y hacer otras actividades, ¿verdad? Bueno, por aquí los voy leyendo, ¿verdad? Pero se dan cuenta que por lo que voy viendo por acá, más que preguntas son comentarios, ¿verdad? Sí, el pensamiento rumiante es de los síntomas que la gente más me reporta que está cansada de experimentar. O, por ejemplo, tengo personas que tienen problemas, digamos, económicos y entonces no dejan de pensar en eso nunca, ¿verdad? Yo les digo, bueno, es que con solo el hecho de pensar, ¿verdad? Em, no está resolviendo el conflicto, ¿verdad? Yo les recomendaría, chicos, ya como entrando a recomendaciones, que si ustedes identifican que tienen pensamiento rumiante, una de las técnicas que funciona un montón, porque no quiero como que se vayan con información y ajá, ya sé que es la ansiedad y qué hago, ¿verdad?
vamos a ir a eso, pero para los que tienen pensamiento rumiante es muy importante que tengan una libretita en la noche, porque principalmente la gente me reporta pensamientos rumiantes en la noche. Tengan un cuaderno, una libreta, lo que sea, y anoten lo que están pensando. Yo no sé si ustedes han visto Harry Potter, no sé, ¿verdad? Si lo verán, pero hay una escena que a mí me parece tan psicológica, ¿verdad? Que es como que este mago, ¿verdad? Agarra su varita y agarra sus pensamientos, la ubica en la escena, alguien, bueno, agarra como sus pensamientos y los pone aquí, ¿verdad? Y como que deposita, bueno, en ese caso era un recuerdo, ¿verdad? Pero yo decía que así funciona la mente, ¿verdad? O sea, así funcionamos cuando tenemos una situación, lo que uno ocupa es como vaciar los pensamientos que nos agobian. Entonces, tener una libreta de apuntes y como decir, bueno, ok, me preocupa, no sé, los proyectos de la U, que tengo que pagar esto, que tengo que, lo que sea. Lo escribo y entonces he escrito, no en el celular, porque además la escritura tiene un componente neurológico diferente que no lo tienen los dispositivos, ¿verdad? Entonces, la escritura, entonces ustedes escriben y entonces simbólicamente verás como cierro ese cuaderno, ok, voy a dejar y hagan el ejercicio, voy a dejar estos problemas en este cuaderno, voy a dejarlo acá. Y aparte de eso, puede incorporar música, no música estimulante, puede incorporar música y entonces mi cerebro va haciendo como un switch, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, chicos, antes de pasar a las recomendaciones, no quiero irme sin, ¿verdad? Sin, posiblemente ya lo leyeron, pero el ataque de pánico tiene todas estas características. Hay mucho miedo. Lo que la persona más me reporta, Melissa, es que yo siento como mucho miedo. Yo siento que me voy a morir. Siento que tengo algo grave, que tengo una enfermedad grave. Se me duermen los brazos y ojalá se me duerma el izquierdo, porque puede ser el derecho o el izquierdo. Y se me duerme el izquierdo, ya está, ¿verdad? Tengo un infarto. Entonces, como creo que tengo un infarto, me asusto más, respiro más inadecuadamente. Empiezo a hiperventilar. ¿Qué les recomiendo ahí, chicos? Ustedes se acuerdan que hace muchos años a uno le decían que agarrara una bolsa, ¿verdad? Este, que agarrara una bolsa y que hiciera inhalaciones, ¿verdad? No es tan funcional. Yo le recomendaría la respiración consciente. ¿Qué es la respiración consciente? Cuando empiezan los primeros síntomas, ya voy entrando a las recomendaciones. Cuando empiezan a identificar los primeros síntomas ansiosos, ustedes hacen inhalaciones conscientes, esa es la respiración consciente. Inhalan por la nariz, lo mantienen en 7. Contabiliza y exhalan más lentamente. Puede ser en 5. Me refiero como un conteo, ¿verdad? Inhalo en 7 y descargo en 5. Y ustedes dicen, ¿de qué sirve eso? Bueno, es que eso le manda un mensaje directo al cerebro y le dice, hey, tranquilo, ¿verdad? No hay ningún peligro, porque entonces recuerde que si ustedes ven todos estos síntomas, es como cuando uno está en un modo defensivo. Por eso es que esto es como muy primitivo, ¿verdad? Es como si a mí me fueran a asaltar o me va a atropellar un carro o algo, ¿verdad? Mi sistema de defensa se activa a correr o me paralizo. Ustedes han visto que en una emergencia hay personas que reaccionan desde la parálisis, no sé qué hacer, no hablo, no digo nada, a la persona que corre en los temblores, ¿verdad? Hay gente que yo no sé a qué corren, pero corren. Yo creo que la gente no sabe por qué, pero es como instintivo, ¿verdad? O hay personas que se paralizan y más bien es como muévase, ¿verdad? O protéjase, o porque entonces todos ante el peligro reaccionamos diferente. Ok, vamos a ir como a tratamiento y recomendaciones. Bueno, recuerden que entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Psicoterapia. Por lo general siempre trabajamos así, ¿verdad? A nivel psicoterapéutico. También hay un trastorno mixto, ¿verdad? Entonces la persona puede tener un poquito de depresión y un poquito de ansiedad. Se llama trastorno mixto depresivo ansioso, ¿verdad? También, entonces, no es solamente tengo ansiedad, sino que también tengo un proceso depresivo. Siempre se trabaja con psicoterapia, la ansiedad leve, pero si ya yo veo ataques de pánico o una persona que tiene más de un año de presentar estos síntomas, yo prefiero hacer una interconsulta en psiquiatría y que el psiquiatra me ayude a definir si la persona requiere tratamiento, porque podría ser que es muy químico. Chicos, ¿qué podríamos hacer como a nivel de prevención? Siempre hay que tener como buenos hábitos, pero no me refiero como únicamente como hábitos físicos, porque si ustedes ven, uno se hace chequeos médicos preventivos, ¿verdad? Uno se hace que exámenes de sangre, que de acuerdo a lo que cada uno padece, ¿verdad? Pero difícilmente uno como a nivel de salud mental, uno aprende
a decir y hacer como una pausa. Hagan varias pausas al año. Yo por lo general hago como 2 pausas en el año, pero no lo dejen para fin de año, ¿verdad? Que la gente es como en fin de año y vamos, y porque es más estresante además. Hagan 2 pausas como en el año, como para decir, hey, estoy haciendo lo que me genera bienestar. ¿Qué tanto me estoy cuidando? ¿Qué tanto me sirven estas relaciones que tengo ahorita? ¿Qué también me hace esta persona? Si estoy con alguien, pero lejos de generarme bienestar, me estresa demasiado, ¿verdad? Si este trabajo me gusta o no me gusta, si tengo que ponerle límites a alguien, uno no hace esas cosas. Y entonces a veces el síntoma psicológico aparece como una manifestación de inconformidad y de malestar de mi entorno. Tomar decisiones nunca va a ser sencillo, pero a veces también la vida nos replantea a que uno tome ciertas decisiones. Entonces, como dice aquí, sí que comer bien, que hacer ejercicio, no consumir sustancias o de manera pues moderada, lo ideal es que no necesitamos ninguna sustancia estimulante, pero yo creo que lo más importante es que ustedes veamos que los seres humanos somos seres biopsicosociales, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, sí, es que voy a hacer ejercicio, yo súper genial, pero no es suficiente, ¿verdad? Tenés que ir a un profesional en psicología, tenés que aprender a manejar el estrés, ¿verdad? No es suficiente con hacer la actividad física, ¿verdad? Porque tenemos que hacer otro montón de cosas para sentirse mejor. Y recuerden, chicos, que sí, yo sé que es complejo como ser atendidos en salud mental, pero bueno, sé que Michael les podría compartir. No sé si los tenés a mano, Michael, porque es que yo no los tengo en este momento a mano, pero hay líneas, digamos, hay universidades, hay instituciones, ¿verdad? Que si sabemos que el sistema está colapsado, ¿verdad? En salud mental, bueno, en general, pero en salud mental, peor, ¿verdad? Me decía una paciente que está atravesando un cáncer y entonces está con medicina paliativa y pues no tiene como el recurso, ¿verdad? Para un proceso privado, entonces yo le decía, bueno, recurramos a la caja como para ver qué pasa, pero es que sí, sí, le dieron la cita para el 2027. Su quimioterapia empieza en ya. ¿Verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? Pero sí quisiera como mencionarles que no se queden como con esa idea de que si el sistema está un poco colapsado, ¿verdad? También hay instituciones e instancias a las cuales ustedes también pueden recurrir, ¿verdad? También. Y chicos, ya para ir finalizando, ¿verdad? Si el foco del estrés está en el trabajo, a mí me gusta mucho pensar que el mindfulness o la meditación o la atención plena la podríamos implementar en el trabajo. De hecho, yo doy charlas específicamente de esto en el trabajo, donde el mindfulness es como hacer espacios, ¿verdad? No es como que vamos a meditar en el trabajo, ¿verdad? Y que vamos a ¿verdad? Como a descansar en el trabajo, porque no se puede, pero entonces si estoy muy cargada, entonces me desconecto un toque de la compu. Hay gente que ni siquiera está trabajando y que ni siquiera saca el almuerzo o que come aquí en la compu. Y chicos, yo siempre les digo, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar con excelencia, ¿verdad? Uno tiene que siempre como dar lo mejor, pero no dar la vida por el trabajo, ¿verdad? Porque al final, pues somos únicos e irrepetibles, pero somos reemplazables, ¿verdad? Pero somos reemplazables en el trabajo, pero no somos reemplazados para nuestros hijos, reemplazados, o sea, nuestros hijos nos quieren a nosotros, nuestras parejas, nuestras familias, entonces tiene que ser un balance, ¿verdad? Entre, entre mi bienestar, entre que no permitir que el trabajo me absorba de una manera negativa, ¿verdad? Y chicos, ya para finalizar, recuerden que entonces hablamos, las personas depresivas están en el pasado, las personas ansiosas en el presente. A veces lo que no se nos olvida es estar aquí ahora, ¿verdad? Por ejemplo, yo esperaría que como esta jornada es un poco más tarde, hoy tuve una jornada temprano, yo sé que mucha gente en una jornada de 2 a 4 va a estar escuchándome, pero va a estar haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces es como complicado. Yo esperaría que hasta ahora, por ejemplo, ustedes eh, están más concentrados en esto. Entonces, acostúmbrense a estar en el aquí y el ahora, como a hacer respiración consciente,
a tener, trabajen mucho los sentidos y los estímulos. A mí me encantan los aceites esenciales. Sí, yo entiendo que el acceso a la salud mental no es tan sencilla, pero por ejemplo, tener la posibilidad de estos espacios, chicos, es como sumamente valiosa. Digamos, de que hay 47 personas conectadas escuchando sobre este tema y entonces de una u otra manera, por lo menos se llevan una herramienta, por lo menos pueden identificar, ¿verdad? Si estaré teniendo ansiedad y también se van como con algunas estrategias, ¿verdad? Entonces también creo que hay que apoyar todas estas digamos, iniciativas que nos acercan a la salud mental. Chicos, recomendaciones finales. Bueno, busquen un poquito sobre mindfulness, pero eso es trabajar la meditación, ¿verdad? La respiración consciente, la alimentación consciente, vivir el presente. Reconocer el cuerpo significa identifiquen, chicos, cuando está llegando la ansiedad a su cuerpo. No sé, por ejemplo, si los primeros síntomas de la ansiedad son sudoración en las manos, entonces saber que están entrando en un cuadro de ansiedad. Entonces hagan algo. Levántese, lávense las manos, utilicen un aceite esencial, vaya, hágase un tecito, tome agüita, ¿verdad? Entonces, como hacer algo antes de. Liberarse del estrés, yo digo liberarse del estrés, no podemos liberarnos del estrés necesariamente, pero sí trate como de no acostumbrarse a siempre estar bajo ese nivel de cortisol, porque entonces está normalizado. No sé si han visto, pero ahora como que el éxito está medido, entre más ocupado esté usted, es más exitoso, ¿verdad? Como que siempre tenemos que estar ahí, digamos, como que el éxito es trabajar un montón. Entonces yo le digo a la gente que no necesariamente, ¿verdad? Bueno, el éxito es muy relativo para cada uno de ustedes, pero para cada uno de nosotros. Pero también es importante descansar. Digamos, a mí me parece súper importante descansar, desconectarme, hacer un paseo. Para mí hacer ejercicio es como yo lo agendo, porque es que si no lo agendo, no saco el rato, ¿verdad? Me encanta desconectarme de la tecnología, ¿verdad? No sé, hagan como su lista de cosas que a ustedes les genera bienestar. Ujú. Sí, Lenny, las mujeres, ¿verdad? Que estamos en transición, ¿verdad? Por edad, como a temas de perimenopausia, que son como las primeras etapas, claro que sí, hay mucho desbalance bioquímico, entonces hay un desbalance hormonal importante. Ahora bien, yo les diría que la clave también como para enfrentar estos cambios hormonales. Chicos, la actividad física es un aliado importantísimo, ¿verdad? Porque entonces recuerden que con actividad física no es solamente hacer actividad física por hacer actividad física, es hacerla porque cuando yo la hago libero endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Sustancias que me generan bienestar. ¿Qué libero yo cuando estoy estresado? Cortisol. Y entonces mi cuerpo, mi sistema nervioso está siempre así, ¿verdad? Entonces, estamos muy acostumbrados a estar, yo creo que si nosotros, el cortisol se mide también, hay un examen de sangre que mide el cortisol. Yo creo que si uno se mide el cortisol, eso obviamente no es como que la caja lo envíe, ¿verdad? O el sistema, porque no es un examen, digamos, primario, por decirlo de alguna manera, pero si nosotros midiéramos el cortisol, posiblemente estemos muy alto, ¿verdad? Entonces hay como que regular eso y el cortisol hace que todo el sistema fisiológico esté alterado. Educar los pensamientos, chicos, porque también si tienen pensamiento rumiante, tienen que aprender a regularlo. La escritura es una excelente estrategia. Gestionar las emociones no se controlan, se gestionan. Cuando se sienten tristes, permítanse sentirse tristes. Cuando tengan enojo, experimenten el enojo. Como que cada emoción nos enseña algo. El detalle es que la vida es así. La vida es como de mucho cambio. Uno no está así feliz. Recuerden, yo le digo a la gente que uno aparenta estar, la gente no aparenta estar mal, la gente aparenta estar bien. Y si ustedes ven, ¿verdad? Como en un mundo de redes sociales y de muchas cosas, pues a veces la gente, digo, aparentamos, digo, en redes sociales no vamos a poner las cosas tristes que nos pasan en la vida, ¿verdad? En las redes sociales se ponen como los logros, los éxitos y demás. Pero usualmente no ponemos las cosas como más tristonas porque creo que no se trata de eso, ¿verdad? Entonces a veces la gente compara estilos de vida, compara logros, no comparen su vida con la de nadie. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo diferente. Y a mí me parece muy importante la compasión porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos, nos exigimos demasiado.
no entendemos que realmente el cuerpo físico hay que cuidarlo porque es que es nuestro medio de transporte. Entonces sí hay que cuidarlo con descanso. Chicos, si tienen problemas para dormir, si tienen insomnio, consulten con el médico general porque no dormir es un problema que genera un montón de disfunción. Entonces tengan más compasión con ustedes. La vida es como compleja, es desafiante. Creo que es hermosa vivirla, pero sí es desafiante. Entonces ténganse paciencia, compasión, no se exijan tanto, permítanse en pedir ayuda, permítanse en sentir, ¿verdad? Que eso es muy importante. Y chicos, cuando sientan ansiedad, a mí me gusta recomendarles todo esto. Bueno, pidan ayuda, salga a respirar, tome agüita fría, respire, escriba lo que sienta, lo que siente. Para mí, la música es un excelente aliado. La música hace que nuestras ondas cerebrales se modifiquen. Claro, si yo estoy triste, no voy a como hacen los chiquillos, ¿verdad? Ponen la música más dark que se encuentran para sentirse más tristes, ¿no? ¿Verdad? Si estoy triste, busco un género, ¿verdad? Un artista o que me genere bienestar. Utilicen la música como un aliado. Tengo un colega que eso sería bonito, Michael, en algún momento les puedo poner en contacto, pero que él trabaja con la musicoterapia, ¿verdad? Y él hace cosas muy chivas, ¿verdad? Como muy bonitas, muy útiles en función de la salud mental. Como la música funciona muchísimo para mejorar nuestra salud mental. Manténgase en el aquí y el ahora y encuentre pasatiempos y distracciones que les permitan mejorar, ¿verdad? Si se identifica con este tema, chicos, ya para cerrar, recuerden que practiquen el autocuido, ¿verdad? Que el autocuido es cuidarme a nivel integral, a nivel físico, a nivel social, a nivel espiritual, ¿verdad? Como cuidar todo mi entorno. Y muy importante, si yo me identifico con esto y hago estas herramientas de escritura, de relajación, de respiración y no mejoro, es mejor que consulte con un profesional en psicología. Y como les decía, el autocuido viene a ser como la estrategia que a mí me gusta recomendar, ¿verdad? Entonces hay autocuido físico, dormir bien, comer bien, saludablemente, descansar adecuadamente. Eso nos ayuda a hacer actividad física que nos guste. El autocuido emocional es poder identificar emociones y sentimientos y expresarme, poder hablar de lo que me duele, de lo que me molesta. Me he dado cuenta que hay mucha diferencia en la parte de expresión entre hombres y mujeres, ¿verdad? Las mujeres tenemos más tendencias sin generalizar, ¿verdad? Pero como a hablar de lo que sentimos, los hombres no tanto. No es como que se reúnan con los amigos, mira, vamos a reunámonos para hablar. Y todos necesitamos hablar, desahogarnos, hablar de cosas, ¿verdad? Entonces también lo social es importante. Lo espiritual, no hablo de religión, sino de espiritualidad, ¿verdad? Entonces la meditación, bueno, si practican una religión, acercarse también es importante. Y la parte como intelectual también, como fortalecer la lectura, fortalecer nuestro cerebro, siempre va a ser importante. Y bueno, chicos, ya para cerrar, voy a leer si hay preguntas. Sé que había más comentarios que preguntas. No sé si tienen alguna consulta. Yo espero que la información haya sido como puntual, ¿verdad? Que estas 46 personas que están acá, y pues es una maravilla, ¿verdad? Que puedan estar conectados el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer directamente. Ahí les dejo como mis redes sociales. Yo por lo general hago muchas actividades gratuitas. Ahorita voy a hacer una para el duelo, gratuito igual también en función de que viene, ¿verdad? De un día que moviliza mucha gente, ¿verdad? Entonces, también es una forma, yo sí creo mucho como en la labor social. Creo que es importante, ¿verdad? Llevar el mensaje de la salud mental. Estos espacios virtuales son sumamente valiosos porque implican que yo me conecto, ¿verdad? No tengo que salir de la casa, no tengo que buscar un pasaje, ¿verdad? Y que estos espacios a veces no los tenemos. Sí es importante tener pensamientos positivos, tratarnos con amor, tratarnos con respeto, tomar decisiones, hacer cambios. Hacer cambios es muy difícil, pero a veces hay que hacerlo. Y bueno, ahí quedan como mis contactos por si necesitan hacer alguna consulta en particular. Y vamos a ver si hay alguna pregunta, que creo que Gracias, eran Mel. comentarios, ¿verdad? No sé qué has leído por ahí. Sí, Ujú. sí, la mayoría eran comentarios relacionados a lo que estabas comentando, ¿verdad? Podemos abrir antes para evitar que las personas se retiren, ¿verdad? De hecho, lo que mencionabas vos del autocuidado, ¿verdad? En diferentes fases o etapas,
¿verdad? La próxima charla que tenemos efectivamente es sobre el tema del autocuidado, ¿verdad? Autocuidado emocional principalmente enfocado, ¿verdad? Con otro profesional de hoy en 8, ¿verdad? Esa va a ser en la tarde, a las 2 de la tarde. Vamos a variar un poquito el horario, esperamos que también las personas que así lo consideren, pues nos puedan acompañar, ¿verdad? Igual en el Facebook, UNED Pérez Celedón, van a encontrar el afiche, el enlace, ¿verdad? Para poder ingresar. Por correo electrónico, yo estaba mandando bastante correo, ¿verdad? Recordando sobre la actividad, invitándole, ¿verdad? Que inviten a otras personas también a sumarse y a compartir estos espacios, porque al final de cuentas son para ustedes y por ustedes, ¿verdad? Y al mismo tiempo me identifico, ¿verdad? En alguna medida, pues a uno también le es funcional, porque nadie está exento de estar atravesando, ¿verdad? Procesos como estos de ansiedad, de estrés o de alguna emoción intensa que eventualmente necesite ver cómo gestionar, ¿verdad? Mm. Entonces, para nosotros sí es muy importante, ¿verdad? Que las personas del cantón y a nivel nacional que se puedan conectar, pues comprendan que estos espacios son por y para ellos, ¿verdad? Que a mí me llena mucho, digamos, el ver 45 personas conectadas el día de hoy, realmente, ¿verdad? Hemos tenido actividades en las que se conectan 10, 15 personas, ¿verdad? Igual son importantes, pero cuando uno ve estos espacios que cada vez las personas le van dando mayor importancia a estos espacios, ¿verdad? Y a estos temas en particular, para nosotros desde la UNED nos llena mucho, ¿verdad? Y vemos que el alcance y el impacto que están teniendo las actividades que desarrollamos, pues es más significativo, ¿verdad? Ujú. Entonces, sería de mi parte, abrimos el espacio, ¿verdad? Unos 5 o 10 minutos para ver si alguien tiene alguna consulta en específico para la profesional, ¿verdad? Claro que sí. Sí, yo pensaría que eso lo que hace es como hacer familiarizarnos, porque de verdad que a mí lo que me preocupa, Michael, es eso, que como ahora todo el mundo habla de salud mental, pero no son profesionales en salud mental, entonces siento que de repente confunden más a la gente, ¿verdad? Porque entonces son recomendaciones muy superficiales. Mira, es que lo que tenés que hacer es hacerse un batido de no sé qué, ¿verdad? Tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Y esos estilos de vida que no son tan ¿verdad? Como tan realistas para nuestra vida, ¿verdad? Entonces creo que es importante siempre pensar que la salud mental hay que cuidarla, pero que también hay enfermedad psicológica, ¿verdad? Entonces también que tenemos que atenderlo, que no nos acostumbremos a ese malestar. Michael, por ahí preguntan que si la UNED tiene ayuda psicológica gratuita, pero como les digo, chicos, es que no tengo la información ahorita, ahí sí les quedó mal, pero Yo, hay un PDF que se comparte donde vienen todas las instituciones gratuitas, entonces se los podemos compartir. yo les puse el correo mío en el chat, ¿verdad? Excelente. Yo tengo la información, ¿verdad? Disponible en la oficina, pero sí, digamos, pueden escribirme y yo con mucho gusto, digamos, les facilito la información. De hecho, en redes sociales de la UNED de Pérez Celedón se ha estado compartiendo mucho fiche, ¿verdad? Relacionado a temas de la salud mental y Ujú, dentro de cada uno de los afiches, ¿verdad? Van 3, 4 contactos, ¿verdad? Que son muy generales, pero que eventualmente les pueden ser funcionales en caso de alguna necesidad, ¿verdad? Igualmente. Entonces, no sé si alguien tiene algún aporte, algún comentario, pregunta. ujú. Puedan abrir el micrófono, cámara si lo desean, ¿verdad? ¿Nadie? Buenas noches. Ok. Buenas noches, adelante. No, más bien agradecerles por esta charla muy bonita, la verdad, muy productiva. Este, siento que es muy importante abordar todos estos temas porque a veces no tenemos conocimiento, ¿verdad? Como dijo Melissa, de los síntomas y todo eso, uno desconoce muchas veces. Entonces siento que es importante para ir abordando el tema y uno ir conociendo, ¿verdad? Porque a veces puede uno presentar esos síntomas y no darle importancia porque no sabe específicamente con qué relacionarlo, ¿verdad? Pero muchas gracias por la charla, muy productiva. Espero que pueda estar yo en otras presente. Eso sería solamente. Buenas noches. Muchas gracias, Carolina. Ok, ¿alguien más quiera compartirnos algún mensaje? Adelante, Alexander. Todavía no te escuchamos.
No ¿Me sé si escucha? tendrás. Ahí sí, adelante, Ahora sí, perdón, es que estaba conectado con el Bluetooth. no te Bueno, preocupes. felicitar a la profesional, muy buena intervención. El tema está súper bien abordado. Es importante esos espacios, comentar y también pasarlo a otras personas, porque hay cosas que uno cree que tiene o termina confirmándolas o termina descartándolas, pero lo importante es hacer algo en la salud mental. Es importante, o sea, dar ese paso, porque uno al menos, digamos, si a mí me duele el estómago, yo voy a Levi's, pero si estoy empezando a tener un pensamiento que me quiero morir o que quiero hacer algo con mi vida, como matarme o lo que sea, y hay gente que no busca ayuda en ese aspecto. Entonces, mi comentario va como enfocado en eso, que uno tiene que buscar también la intervención en salud mental, ¿verdad? Es súper importante y agradecer a la UNED de Pérez de León por esos espacios tan importantes, tan interesantes y que sigan así en esa línea también. Muchas gracias. Cierto, Alexander, yo pensaría que la educación siempre es una excelente herramienta, ¿verdad? Entonces, informarse, educarse, aprender, yo creo que es una herramienta. Por ahí decía que era como difícil aplicar ciertas cosas. Yo pensaría que, vamos a ver, que como somos seres integrales, si uno no cuida su salud mental, nada funciona. Entonces a veces es lo que menos hacemos, ¿verdad? Creo que es importante, ¿verdad? Pensar que es nuestra responsabilidad generar hábitos sanos y que nos permitan de una u otra manera mejorar nuestra calidad de vida, pero eso no sustituye, ¿verdad? Una intervención profesional, bajo los criterios, ¿verdad? De que si bien el sistema está saturado, les vamos a dar otras opciones también para que puedan consultar. Arelis, es que digamos que lo que le funciona a una persona no le funciona a otra, ¿verdad? La música depende de la música que selecciones, ¿verdad? Este, a las personas en un 95% les ayuda. Tal vez no es tu caso, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, utilización de aceites esenciales, respiración profunda. Si es en la noche, tomar un baño antes de acostarse, utilizar lavanda, olores cítricos, podrías probar esas cosas. Insisto, son como complementos, pero si yo hago estas cosas y sigo con ansiedad, tengo que buscar un profesional, porque es que no es algo que se va a quitar, es que a mí me da la impresión eso, que a veces la gente es que saben qué es que uno pone como curitas. Entonces, de repente me siento mal y entonces me meto al gimnasio y se me quitó, curita, se me cae. Después me voy a la iglesia y se me quita, pero después se me cae, porque entonces es como paliativo, ¿verdad? No estoy atendiendo la raíz. Sí, Arelis, entonces tenés que trabajarlo, ¿verdad? Tenés que tener una valoración formal y también quitar el estigma, Michael, ¿verdad? También de la medicación, porque yo sé que a la gente le tiene demasiado miedo a los psicotrópicos. Lo que pasa es que si ya la ansiedad no se sostiene desde la terapia psicológica, es porque hay ¿verdad? Como un área más química que tenemos que trabajar con química, ¿verdad? Porque vamos a ver, tanto la depresión como la ansiedad es un desbalance de sustancias químicas. Entonces, a veces ocupamos medicación temporal, porque recuerden que siempre la medicación va a ser temporal. Y como uno ve que un vecino tiene 20 años de tomar, me pasó con una señora que tiene 35 años de tomar clonazepam. Y yo decía, wow, 35 años de tomar clonazepam. Y yo le decía, bueno, es que también uno es responsable de sí mismo, ¿verdad? Y pues el sistema le va a dar a usted la medicación, pero también uno tiene que cuestionarse, mira, voy a preguntarle al médico, ya tengo un año, el médico no se va a acordar de usted. Tengo un año, bueno, voy a consultar porque ya me siento mejor. Me explico, uno tiene que ser muy responsable también con su salud porque eso nos corresponde a nosotros. Ujú. Pero bueno, muchas gracias. Yo espero que la información haya sido valiosa para ustedes y bueno, tienen otra actividad que yo pienso que se complementa, ¿verdad? Y que deberían de conectarse también porque se complementa con lo que venimos trabajando aquí, que serían esas estrategias de autocuidado emocional. Les puede ayudar muchísimo también. Muchísimas gracias, Melissa. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, ¿verdad? En nombre de la UNED, sede de Perse León, pues les agradecemos, ¿verdad? Estamos muy contentos de que se hayan podido unir y de que hayan aprovechado esos espacios de la mano de una profesional en el área, ¿verdad?
con amplia experiencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es de mucho agrado, ¿verdad? Poder llevarles estos espacios y que tantas personas se puedan unir hoy, ¿verdad? Igual, tener presente que en el canal de YouTube de la UNED de Pérez Celedón también tenemos videos de otros temas relacionados a la salud mental, ¿verdad? Que hemos desarrollado desde el 2021 para acá, que están disponibles de forma gratuita para que los puedan consultar si lo consideran necesario, ¿verdad? Si lo consideran de utilidad. Y ojalá, ¿verdad? También que nos puedan acompañar el próximo martes en horas de la tarde con don Jorge Barahona, otro profesional en el área, ¿verdad? Y que nos ha colaborado también en los últimos años en el proyecto que tenemos desde la UNED, ¿verdad? Entonces, desearles una buena noche y muy contentos de que hayan estado con nosotros. Oiga, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches para ustedes también.